este día de tórrido calor sevillano. En el día de hoy queríamos mostrar nuestra preocupación por una información publicada, es verdad que no ampliamente, pero sí publicada por un medio de comunicación, por El Plural, acerca de un eventual contrato, licitación, convenio, no sabemos muy bien qué es lo que ha habido, con la empresa Vida Farma, una empresa de distribución farmacéutica que es de las más conocidas, de las que tienen más trabajo, más carga de trabajo en Andalucía. Una empresa que publica en su página web que efectivamente se va a encargar de la distribución de las 7 millones de mascarillas y media para los pensionistas y mayores de 65 años. Y una empresa de la que es gerente de Relaciones Institucionales, según la información publicada en algunos medios de comunicación, incluido su perfil de Twitter, la esposa, la cónyuge en este caso del presidente del Gobierno de Moreno Bonilla. Hay varias cuestiones que nos preocupan y que creemos que son de fácil solución si hay una respuesta rápida por parte del presidente de la Junta. Creemos que él personalmente debe responder a esta publicación que se está haciendo viral en redes sociales, entre otras cosas porque el contrato no aparece, no encontramos el contrato, no sabemos qué tipo de procedimiento se ha seguido para seleccionar a la empresa que va a distribuir la no nada desdeñable cantidad de 7,5 millones de mascarillas por las oficinas de farmacia de Andalucía. Un contrato que entendemos debe ser cuantioso, aunque desconocemos también su cuantía, y sobre todo para despejar dudas en torno a la posibilidad de que haya habido un trato de favor hacia la empresa de la que es ni más ni menos que responsable de relaciones institucionales la propia esposa del presidente, según, insisto, pues su perfil de Twitter y alguna información publicada en medios de comunicación. Queremos ser muy prudentes al respecto, pero pensamos que bueno, pues el silencio es lo que puede generar pues, mayor sospecha sobre esta cuestión. Por tanto, en el día de hoy pedimos al Gabinete de Presidencia, al presidente en persona, que aclare esta situación, que hagan público de forma inmediata el contrato o la licitación con esta empresa en los medios de transparencia que exige la Administración Pública andaluza, que conozcamos su cuantía y que sepamos cuál ha sido el procedimiento de concesión de este contrato, servicio, convenio, concurso. No sabemos muy bien cuál ha sido el procedimiento. Y lo pedimos además porque bueno, pues venimos preocupándonos desde el inicio de esta legislatura por el hecho de que el Partido Popular, lejos de ser el partido de la regeneración democrática que prometieron durante tanto tiempo, lejos de ser quienes iban a acabar con 40 años de clientelismo que tanto bueno, dijeron durante su campaña electoral, que nosotros también criticábamos en su momento, pues nos hemos encontrado con procedimientos similares de trato de favor a personas cercanas, de trato de favor a personas vinculadas al partido para cargos de gestión que exigen más experiencia y más formación que vinculación política a una organización. Nos hemos encontrado con que en no pocas ocasiones la Administración Pública andaluza se ha convertido en el cementerio de elefantes donde colocar a los cargos del PP que se han quedado sin un puesto en sus administraciones, en su gobierno, en sus corporaciones. Y además nos hemos encontrado con que, además con la excusa de la pandemia, se han llevado a cabo procedimientos de contratación cuanto menos sospechosos y preocupantes. Desde el contrato de playa, en el que se podía optar a acceder a uno de los puestos de vigilancia de playa por orden de llegada a través de una página web, con lo cual, efectivamente, se presta este tipo de procedimiento a que haya personas que hayan sido avisadas con carácter previo de cuándo se va a poder entrar, digamos, a optar a uno de estos puestos, cuando no hay publicidad previa con tiempo, cuando no hay ningún mínimo baremo pues de control, como ocurrió en el caso de los técnicos superiores de la Administración Pública, donde ni siquiera se pedía que se enviara el currículum, donde además se dejó fuera personas, ya explícitamente en la convocatoria, mayores de 60 años, con discapacidad, enfermos de VIH, enfermos de cáncer,
mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, en este procedimiento que nos parece directamente de dudosa constitucionalidad. Cuando hemos visto más recientemente, además, que se nombra secretario general de la Cámara de Cuentas, pues a un exconcejal del Partido Popular. El uso obligatorio de mascarillas en el interior del edificio. Mantener la higiene de manos con frecuencia y evitar el contacto físico en los centros. Lo estamos haciendo bien, creo, ¿eh? Sobre el nombramiento, efectivamente, como secretario general de la Cámara de Cuentas a un exconcejal del PP de Málaga, que además es un amigo íntimo de Elías Bendodo y está investigado por corrupción, y que además ha roto el consenso histórico que habitualmente hay en la Cámara de Cuentas para nombrar a este cargo, que es de absoluta importancia para la fiscalización, efectivamente, de los procedimientos administrativos. Es decir, no quisieron la ley de cuentas claras y abiertas, que podía permitir evitar, mediante la transparencia total, como hacen ya otras administraciones, gracias a propuestas similares, los procedimientos de contratación y los gastos de dinero público, esa ley que presentamos y que rechazó el Gobierno. No quisieron tampoco, o no han aplicado todavía el compromiso de la Oficina Anticorrupción, y el único mecanismo de fiscalización de la gestión pública serio que existe en Andalucía, que es la Cámara de Cuentas, ahora está dirigida o tiene un cargo de enorme responsabilidad una persona investigada por corrupción, vinculada personalmente a Elías Bendodo y vinculada claramente, en este caso, sin tener los requisitos exigidos para un puesto de estas características, cuyo único mérito es estar vinculado al PP y haber sido concejal del PP. Más recientemente, la Consejería de Salud nombra como cargo de libre designación del SAS al sobrino del consejero, el señor Aguirre, y hemos visto desde el principio nombramientos tanto en la Consejería de Educación como en la Consejería de Salud, con casos claros de puertas giratorias, es decir, de personas que vienen del ámbito de la sanidad privada y pasan a gestionar y a ser responsables de la gestión de la sanidad pública, y al mismo tiempo el propio consejero Imbroda, que viene del ámbito de la educación privada y que bajo su mandato pues, ha ampliado enormemente la capacidad de negocio de este tipo de empresas en el ámbito de la formación profesional. Por tanto, todos estos elementos nos llevan a estar preocupados por este caso, a pedir explicaciones inmediatas por parte del presidente de la Junta de Andalucía y a mantenernos alertas para ver pues lo que ha podido ocurrir con este contrato de distribución de mascarillas. Otra cuestión que nos trae hoy aquí es la valoración del reparto de fondos del COVID a nivel estatal. Nosotros entendemos que es necesario que desde Andalucía se levante una voz clara por una mejora de los recursos que se envían a nuestra tierra. Desde una perspectiva de la salud amplia, nosotros entendemos que las consecuencias económicas de la crisis sanitaria van a tener, evidentemente, consecuencias vinculadas a la salud, es decir, una sociedad más desigual, una sociedad más pobre, una sociedad que va a sufrir de manera especial el desempleo. Un informe reciente de Unicaja habla de que vamos a pasar 2020 llegando a un 30% de desempleo en Andalucía. Va a estar vinculada también a la necesidad de un sistema de salud más potente. Es decir, desde todas las perspectivas, estos fondos deberían haber tenido más en cuenta la situación socioeconómica de Andalucía, el impacto que desde el punto de vista sociosanitario va a tener la crisis en nuestra tierra y el número de habitantes, que es un criterio que nosotros llevamos defendiendo siempre, gobernar a quien gobernaba y también en este momento. Lo que es curioso también es que el presidente de la Junta haga gala de un victimismo pues pregonado por todos los medios de comunicación de este país, mientras su partido vota a favor de esta distribución de los fondos. Es decir, el PP y Ciudadanos han demostrado que les importa más Madrid que Andalucía, que a pesar de estar gobernando en ambos sitios, a ellos les preocupa más y en su orden de prioridad está por encima Madrid de Andalucía. Entonces, huelga el victimismo de Despeñaperros para abajo, que lo hemos visto también muchas veces, también en el gobierno anterior del PSOE, y luego en Madrid no llevar la voz de Andalucía a dónde se toman las decisiones. Nosotros echamos de menos una voz andaluza en el Congreso que defienda los intereses de esta tierra. Desde luego el PP, a pesar de que gobierna aquí, no lo va a hacer.
y Ciudadanos tampoco, porque tanto Arrimada como Pablo Casado votaron a favor de esta distribución de los fondos que coloca nuestra tierra, según los propios datos que publica la Junta de Andalucía, porque son datos oficiales, estamos en penúltimo lugar en reparto de fondos por habitantes de esta primera partida. Y luego también una exigencia clara, y es que en el reparto del resto de los fondos se tenga en cuenta de forma particular que hemos sido infrafinanciados en este caso, que tenemos además una infrafinanciación estructural en el modelo de financiación autonómica y que debe compensarnos el Estado, tanto por la infrafinanciación estructural que sufre Andalucía en el sistema de financiación autonómica, y para eso una reforma inmediata del sistema de financiación que reconozca lo establecido por el Estatuto de Autonomía para Andalucía, y esos 4.000 millones que nos corresponden al año y que estamos perdiendo por su incumplimiento, así como la atención especial al hecho de que vamos a ser, pues por nuestra situación económica, los más perjudicados de la coronacrisis. Otra cosa también, más fondos para Andalucía, pero no para financiar los regalos fiscales de Moreno Bonilla. Más fondos para Andalucía, pero no para una mano rota que le hace regalos fiscales, rebajas fiscales al 1% de la población de Andalucía. No se puede con una mano pedir dinero y con la otra hacer regalos a la minoría social de Andalucía cuando necesitamos de toda nuestra capacidad fiscal y financiera para afrontar la crisis sanitaria y también la crisis económica que vamos a sufrir en esta tierra, ya insisto, con datos absolutamente alarmantes como este publicado por el informe reciente de Unicaja del 30% de desempleo. Estos son los dos asuntos que queríamos traer a la rueda de prensa de hoy y nada, responderé gustosa a sus preguntas. Hola, Teresa, buenos días. Yo te quería preguntar sobre la reunión mantenida ayer. No sé si hay algún anuncio, si habéis aclarado un poco la organización de Adelante Andalucía. En fin, no sé si nos puedes contar un poco cómo ha ido, qué habéis tratado, si se ha tomado alguna decisión. En el día de ayer trasladamos un comunicado, es verdad que muy breve, yo entiendo que hemos aportado poca información sobre esa reunión, en el que decíamos que, bueno, que habíamos tratado algunos asuntos, pero que además nos volvíamos a convocar dentro de 2 semanas. Yo, pidiendo disculpas de antemano a los profesionales de la comunicación, pues pediría esa paciencia de esas 2 semanas para que continuemos con las conversaciones y así el proceso pues vaya todo lo bien que tiene que ir. Para nosotros es demasiado importante que salga bien, como para salir de los consensos a los que llegamos las 5 fuerzas políticas, de tomárnoslos con calma y de hablar con tiempo y de comunicar, pues cuando haya algo que comunicar en 2 semanas, pues los resultados de esas conversaciones. Pido perdón otra vez. Sí, yo a este respecto quería preguntarle, quería preguntarle, bueno, pues si no, por lo menos el contenido de la reunión, si nos podría decir cuáles son sus planes para el próximo curso político, dado que es usted la presidenta del grupo parlamentario, si su intención es que en el próximo periodo de sesiones comenzar ese periodo de sesiones siendo usted presidenta del grupo parlamentario, o eso es algo que en cualquier caso está descartado. ¿Qué planteamientos tienen dentro de la estructura del grupo parlamentario para la vuelta después del paréntesis de verano? Porque eso tendrán que decidirlo, ¿no? No, hombre, descartado, por supuesto que no está. Mis planes para el mes de septiembre son dar a luz y tener un permiso de maternidad razonablemente suficiente y evidentemente seguiré siendo la presidenta del grupo parlamentario, claro que sí. Bueno, a no ser que mis compañeros, en este caso del grupo, decidan lo contrario, pero vamos, no es previsible que ese cambio se vaya a producir. ¿Y qué le parece, qué balance haría del papel que está haciendo Adelante Andalucía ahora mismo en el Parlamento, teniendo esta situación en la que todavía tienen que ponerse de acuerdo? No sé si les está satisfaciendo las declaraciones cuando actúan como portavoces, por ejemplo, la portavoz adjunta o portavoces o diputados de Izquierda Unida cuando hablan en nombre de todo el grupo de Adelante Andalucía. ¿Qué balance hace? Me parece que en general estamos siendo muy responsables con nuestro trabajo institucional. No hay disenso en torno a las posiciones que mantenemos en la Cámara.
no hay disenso en torno a la iniciativa que traemos aquí, que son muchas y habituales, tanto en el debate parlamentario como en las iniciativas legislativas. Pero, por otro lado, cuando opinamos sobre política, pues evidentemente demostramos simplemente ser una fuerza plural. Es decir, Adelante Andalucía no nació como un partido unívoco con una sola voz, sino siempre hizo gala de una polifonía de voces, que el reto es que esa polifonía y que esa pluralidad pues sean positivas, es decir, que seamos capaces de gestionarlas para que, sin perder eficacia, pues podamos abarcar incluso un número mayor de interés, un espectro mayor de interés por parte de la comunidad andaluza, que es una comunidad plural. Es decir, la pluralidad no debe en ningún caso entorpecer nuestro trabajo político. Creo que hasta el momento no lo ha hecho en el ámbito institucional en ningún caso, y pues la pluralidad de voces se corresponde con pluralidad de opiniones, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer mismo el presidente de la Junta volvía a agradecer, eso es algo que ha hecho con relativa frecuencia cada vez que ha intervenido Inmaculada Nieto, el tono que ha empleado como portavoz del grupo parlamentario. ¿Eso a usted le resulta cómodo escuchar esas frases por parte del presidente de la Junta? Las opiniones somos plurales, pero más aún en los tonos, pero entre otras cosas porque ya hasta personalmente somos distintos a la hora de expresarnos. Yo creo que nuestra personalidad, nuestra forma de comunicarnos, pues son diferentes, incluso no solo por organización política a la que pertenezcamos, sino por nuestro propio carácter personal, ¿no? Y esto no es en ningún caso malo, ¿no? Yo, depende del debate, también hay veces que me sulfuro más y otras veces que no. En el debate que tuvimos de la Ley de Sanidad, que además era un debate que a mí me importaba mucho, es decir, tenía para mí un fuerte impacto, pues encontré por parte de los grupos un tono calmado de debate, y bueno, pues ante ese tono calmado de debate, que creo que además es el más productivo, pues uno responde también con calma y con serenidad. Es que depende del debate, depende de las posiciones de los demás. Esto no es significativo. Las opiniones sí son importantes y hay efectivamente una polifonía de voces, pero de eso partíamos, de ser un grupo polifónico, de ser un grupo plural. Pero bueno, ya incluso los tonos, pues eso ya es que va en la persona, ¿no? Digo, como merece alabanzas por parte del presidente de la Junta de Andalucía, lo que le preguntaba es si a usted le resulta cómodo que se provoque o que se dé pie en ese tipo de intervenciones a darle sagaza al presidente de la Junta de Andalucía a sacar ese tipo de comentarios, ¿no? Es lo que me refiero. No sé si usted piensa que puede estar socavando un poco la presencia de Adelante Andalucía como oposición. Era lo que me refería, no tanto el tono de la persona como lo que provoca en el presidente de la Junta. Yo creo que la contundencia se demuestra en otras cosas también, ¿no? En efectivamente presentar iniciativas legislativas bien fundamentadas, que respondan de verdad a los problemas de esta tierra, que son profundos y son duros, el plantar cara de forma inmediata a malas prácticas por parte de la Administración, a ser fiscalizadores impenitentes, ¿no?, de lo que ocurre por parte de este Gobierno. Ahí es donde se demuestra la contundencia, no necesariamente siempre en el tono, ¿no? Aunque ya digo que tenemos estilos distintos, obviamente Inmaculada Moreno y yo, ¿no? Pero eso no es un problema, ¿no? ¿Y el partido va a seguir registrado en el Ministerio del Interior, Adelante Andalucía? ¿Se plantean algún cambio? Por ejemplo, la sede de Adelante Andalucía como partido... Inmaculada Nieto, perdón. Sí, ha dicho Moreno, pero bueno, se la ha entendido perfectamente. El partido está registrado en la sede de León 13. Entonces, quería saber si se plantean algún cambio, darlo de baja, cambiarlo de sede, porque esa sede es de Podemos, ¿no? No sé si eso ha entrado en contradicción con... Esto forma parte de las conversaciones que estamos teniendo en estos días y, bueno, yo vuelvo a pedir disculpas y a remitiros a dentro de 2 semanas, que no queda tanto tiempo, ¿no? A mí me gustaría, hablando de los fondos el reparto de los fondos COVID, tanto desde España como de la Unión Europea, no sé si usted comparte el criterio que defiende, en este caso, el Gobierno andaluz, que se repartan los fondos que vienen de la Unión Europea de la misma forma que se han repartido en Europa, conforme a esos 3 parámetros: población, PIB y paro. No sé si eso está usted dispuesta, o sea, cree que es una demanda que debe usted apoyar, su grupo parlamentario va a apoyar esa demanda, aun cuando el Gobierno central no esté
en consonancia con esas premisas o cree que no, que hay otra manera de repartir el dinero? Lo digo por lo que ha comentado antes de la infrafinanciación y todo esto y que ahora quizás con esos fondos europeos se puedan compensar el déficit que tenemos. Es exactamente lo que estamos defendiendo, que se tengan en cuenta pues la situación previa, tanto de infrafinanciación de Andalucía, que esto es lo que no ha dicho todavía el PP, de infrafinanciación de Andalucía por parte de los gobiernos que hasta ahora han estado en Madrid, el no cumplimiento del Estatuto de Autonomía para Andalucía, el que los sistemas de financiación nos perjudique especialmente, eso por un lado, o sea, que venimos con un retraso de financiación con carácter previo. Por otro lado, el hecho de que hasta ahora los fondos del COVID no hayan tenido especial atención a la cuestión de la población y del impacto socioeconómico de la crisis sanitaria. Pero dicho esto, esto lo dice Juanma Moreno Bonilla de Despeñaperros para abajo, pero al PP no lo vemos defenderlo en el Congreso de los Diputados, que es donde se ha tomado la decisión y donde se ha refrendado el reparto de estos fondos. Por tanto, hay una falta clara de credibilidad y de coherencia por parte del presidente de la Junta. Nosotros creo que hemos dicho lo mismo siempre. ¿Estarían dispuestos, desde Adelante Andalucía, a seguir defendiendo eso, aunque el Gobierno de coalición PSOE e Izquierda Unida esté en otra onda? No hemos dejado de hacerlo porque entendemos que Adelante Andalucía, como sujeto propio andaluz, debe defender los intereses de Andalucía por sobre encima de los intereses de las organizaciones políticas. Pero esto no es de ahora, insisto, sino que lo hemos hecho siempre, con el anterior Gobierno del PP y con el actual Gobierno de coalición, porque ¿quién lo hace si no? ¿Afecta a su relación con Izquierda Unida en Adelante Andalucía? Quiero decir que Izquierda Unida también forma parte del Gobierno allí, claro. No, creo que es razonable que Adelante Andalucía defienda los intereses de Andalucía, cuando además es la segunda palabra de su nombre. Vamos, si no somos nosotros los que vamos a pedir que se mejore la financiación de esta tierra, no sé quién lo va a hacer. Yo quería preguntar... Hola, Tere, buenos días. Ay, hola. Sé que el tema es el de ayer, pero lamento volver aunque no pretendo transgredir esas 2 semanas que se dan de margen, 7 horas de reunión son muchas horas. ¿Hace balance positivo de la reunión o hay notables diferencias entre ustedes y por eso se tienen que dar un margen de 15 días? Hay otra posible lectura y es que hay total interés por llegar a acuerdos consolidados que den un nuevo impulso a esta fuerza política, ¿no? Y como decía Carmen hace un momento, el registro de la marca está en discusión y el hecho de que Adelante Andalucía pueda concurrir a unas generales está en discusión o eso es innegociable. Todo eso forma parte de la reunión de ayer, entre otras cosas también, y seguirá formando parte de la que tengamos dentro de 2 semanas. Y entonces, pues, pido disculpas otra vez y vuelvo a remitir al comunicado de ayer y al que será, desde luego, más profuso en información dentro de 2 semanas. Perdone, y aunque no nos lo desvele, ¿las posiciones que mantiene usted pueden cambiar de aquí a 2 semanas? Hombre, si uno se reúne con otras personas que piensan diferentes para tratar de encontrar un consenso, y un consenso no es lo que piensa uno, sino lo que el acuerdo de mínimo o de máximo hace posible al que se llega con otros y otras, ¿no? Es decir, que usted también estaría dispuesta a ceder, entiendo, en posiciones, ¿no? ¿Nos podría decir en qué posiciones estaría dispuesta a ceder? Si no las 7 horas de ayer, pues no la hubiéramos dedicado a otra cosa, ¿no? No me lo puedo imaginar. Lo que quería preguntarle es si está dispuesta a ceder en algún aspecto para Siempre, facilitarlo. claro. Pero en alguno concreto. Faltaría más. Bueno, todo está abierto. Sobre otro asunto, Tere, plantea el presidente de la Junta, y el lunes de hecho va a citar a los alcaldes de las capitales de provincia, cumplir a rajatabla la prohibición de la celebración de botellones y limitar horarios o determinados accesos a locales de ocio nocturno con el tema de la COVID. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Nosotros creemos que hay otro tipo de medidas que se podían haber implementado ya y que quizás son más eficientes, no porque nosotros sepamos del tema, sino porque nos hemos asesorado con epidemiólogos y epidemiólogas, con personas del ámbito de la sanidad pública andaluza, que nos dicen que era muy importante en este caso reforzar especialmente los sitios donde hay confluencia de personas en los transportes. En las vacaciones nos movemos mucho, nos juntamos muchas personas en los medios de transporte, en las estaciones de autobuses, las estaciones de trenes. Sin embargo, hemos visto cómo incluso se ha mermado el personal de esos lugares y, por tanto, era importante que las administraciones
Bueno, sin ir más lejos, los servicios de atención a bordo del AVE se han suprimido hasta febrero, cuando hace falta más que nunca que haya personas de a bordo en los trenes que controlen el uso de mascarilla, la distancia de seguridad. Yo vengo en tren a Cádiz todos los días y allí no hay distancia de seguridad ninguna. Hay menos trenes además, con lo cual nos juntamos más personas en el tren y vamos sentados pues, como si no hubiera pandemia. Usamos mascarilla porque somos responsables, pero no hay un personal específico que vigile que eso se haga. Es decir, que creemos que, igual que lo que planteamos sobre las pruebas PCR a las personas que viajen a Andalucía para hacer turismo y que vengan especialmente de países donde hay ahora mismo miles de contagios diarios todavía, dijimos que una posible medida podía ser pedir una prueba de PCR con 48 horas de antelación. Insisto, no son medidas que nosotros nos hayamos inventado, sino asesorados por técnicos y por especialistas. Sobre este tema del botellón, ya está prohibido, es decir, hace tiempo, de hecho, que está prohibido el botellón, o sea que no es una novedad. Y, por otro lado, también intentamos huir de un cierto impulso que tenemos por criminalizar a la gente joven. Hay como mucho foco puesto en las cosas que hacen los jóvenes. Es como si los adultos no hiciéramos cosas que también ponen en riesgo de alguna forma por la prevención en no pocos casos, ¿no? Las terrazas de los bares normales, de las cafeterías, ahí hay mucho contacto también de personas. Ya digo, lo que pasa en los medios de comunicación con la merma de horarios y de personal, también lo son. Sin embargo, se pone siempre en el foco, tanto en los medios de comunicación como en los discursos políticos, en los jóvenes. Y creo que esto es un clásico de la sociedad desde que tenemos conocimiento, ¿no? Desde los griegos se está hablando de lo mal que se portan los jóvenes y los irresponsables que son. Y la verdad es que no se corresponde, creo que, con la realidad. Ya digo que esto es más de cara a la galería porque el botellón ya está prohibido, o sea, no es una cosa nueva. Y, sin embargo, el resto de medidas que creemos que también podrían ser importantes pues no han sido tenidas en cuenta hasta el momento, aunque insistiremos en las mismas. Y yo quería preguntarle por la educación. Usted que es profesora... ¿Hola? Perdón. Ay, perdón, es que con las mascarillas me lío, no sé quién me está hablando. No te preocupes. Quería preguntarle su visión, usted que es profesora además, ¿qué tienen que hacer los colegios y los institutos andaluces para el próximo curso? ¿Tienen que abrir? ¿Tienen que...? ¿Cree que es viable que se abran y que se den clases presenciales? Hombre, creo que sí, que deberían abrir por varios motivos. Uno, porque los niños y las niñas tienen derecho a la educación y a salir también de sus casas y a recuperar algo que es imposible de proporcionar al alumnado a través de la teleformación, que es eso que se aprende en la escuela a través de la convivencia y que tiene tantísimo valor para la vida, ¿no? Mucho más incluso que los propios contenidos. Preservar ese derecho a la educación de los niños no tiene que estar contraindicado con preservar las condiciones de salud de los mismos y de la sociedad porque se reanude la actividad educativa. Ahora, eso bien, también hay que decir que para eso hace falta refuerzo de personal en los centros, hace falta más infraestructura y mejor infraestructura y hace falta una mejor organización. El no plan establecido por la Consejería de Educación en Andalucía, que lo que hace es trasladar toda la responsabilidad a los equipos directivos. En estos días hablamos con los directores y directoras de los centros educativos en Andalucía y están absolutamente desbordados. Un personal que se va a tener que hacer cargo, según las instrucciones de la Consejería, de responsabilizarse de que no haya contagio en su centro y que no tienen formación al respecto, que no tienen ningún tipo de apoyo, y recalco lo de ningún tipo de apoyo a pesar de que se ha vendido de las contrataciones extras que se van a producir. Son contrataciones que ya mermaron, es decir, hay centros en los que han quitado 2 profesores y ahora mandan 1, se supone que para refuerzos, pero donde ya antes ha habido despidos masivos o personal de menos en los centros educativos en la primera dotación. A nivel cuantitativo no es absolutamente nada, de hecho sigue habiendo una falta de profesorado en los centros educativos en condiciones normales, cuanto más en una situación como esta. Y por otro lado, ya digo, la irresponsabilidad de trasladar toda la responsabilidad a una persona del centro, que habitualmente es el director o directora, que ya digo, ni tiene recursos, ni tiene formación, ni tiene información, y esto es lo que nos hacen llegar los directores y directoras para llevar a cabo esta tarea. Esto nos parece que se debe corregir, tanto la dotación de personal
extra para los centros que garanticen unas condiciones saludables del ejercicio del derecho a la educación, como el no trasladar esa responsabilidad, que incluso puede ser una responsabilidad jurídica y penal, y eso nos preocupa y les preocupa a los directores y directoras, sobre la gestión de la prevención en los centros. O sea, lo que hablábamos antes del botellón, me gustaría saber, a pesar de lo que ha comentado de los medios de transporte y todo eso, pero quiero saber si, porque los botellones están permitidos en algunos sitios, en algunos municipios. O sea, hay zonas en determinados municipios, sobre todo pueblos más pequeños, que además ahora en estos días se llenan de gente por las vacaciones y las vueltas a la... en eso, si su formación está de acuerdo, o sea, comparte la propuesta del Gobierno andaluz de que se prohíban definitivamente y de restringir el ocio nocturno, que a pesar de lo que comenta de la criminalización de los jóvenes, según los últimos datos parece ser que están siendo el foco de contagio, aunque los jóvenes no se demuestre la enfermedad, pero sí que están siendo, pues digamos, donde se están produciendo los brotes en otros territorios de España, por lo menos. También hay, la mayoría de los brotes que yo conozco al menos, muchos tienen un foco en las reuniones familiares, es decir, y no nos vamos a prohibir las reuniones familiares, quiero decir, no con esto quiero decir que no haya que prohibir el botellón, que yo creo que evidentemente en estas condiciones pues habrá que hacerlo, pero otras medidas también, o sea, que no pongamos solo el foco en el ocio nocturno de los jóvenes como la principal causa de contagio, porque cuantitativamente no es así. Una noticia que acaba de salir, que es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha acordado abrir diligencias contra el juez Serrano por posible fraude o subvenciones o estafa. Pues lo que hemos dicho muchas veces, al final los que acusan de subvencionistas y de rentistas y de paniaguao a personas que en Andalucía, por ejemplo, han luchado por los derechos de las personas LGTBI, a personas que en Andalucía han luchado por los derechos de las mujeres, a personas que forman parte del tercer sector y que reciben esas subvenciones por hacer un trabajo que no hacen en muchos casos las administraciones públicas, estos que han señalado con el dedo, estos que han querido hacer listas negras con quienes están haciendo un trabajo fundamental para esta tierra, son los mismos que luego tienen la ropa sucia y en este caso por algo pues muy grave, que es recibir fondos para llevar a cabo actividades emprendedoras, que recibir fondos que deberían ir dirigidos a generar empleo en una tierra que las necesita como el comer y que, sin embargo, después pues no cumplen con las encomendaciones de esas subvenciones. Por parte del partido Vox, yo creo que se les cae completamente el discurso y creemos que es necesario que se llegue hasta el final en este caso en particular y pedirle que dejen en paz, que dejen de criminalizar a quienes reciben dinero público para hacer, ahora sí, un trabajo, una función social insustituible, ¿no? Sería lo más deseable. Creo que un ejemplo claro de cómo cuando nos ponemos de acuerdo somos capaces de defender mejor los intereses de esta tierra, pues fue cuando en la anterior legislatura llegamos a un acuerdo para tener en común una serie de exigencias, con consenso, un acuerdo del que la única fuerza política de la que se salió fue Ciudadanos, pero donde el resto de fuerzas políticas, nuestra enorme pluralidad ideológica, fuimos capaces de ponernos de acuerdo para hacer una exigencia clara sobre el sistema de financiación autonómica. Es verdad que ese acuerdo pues no se ha hablado mucho más de él, nosotros somos muy cargantes en recordarlo y en repetirlo, pero creo que ese tipo de prácticas son útiles. El momento en el que somos capaces de dejar un poco al lado cuáles son las siglas políticas que representamos para pensar en los intereses de la tierra a la que representamos, de los ciudadanos que nos han votado. Pero claro, exigimos también coherencia a las fuerzas políticas, es decir, no vale que Moreno Bonilla en Andalucía se queje y llore por la infrafinanciación de Andalucía, los fondos COVID, y luego los diputados andaluces del PP voten a favor del reparto de las mismas. Eso no es razonable. Por tanto, pedimos las dos cosas, coherencia y, efectivamente, acuerdo previo, reforzamiento de la defensa de los intereses de esta tierra
sin duda, ante la situación que se nos viene encima, ¿no?